para siempre. Tu gloria es 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 para siempre. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios, voz de la humanidad, llegó la salvación. A danzar, a cantar y su nombre alabar, postrémonos ante la gloria. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios, voz de la humanidad, llegó la salvación. A danzar, a cantar y su nombre alabar, postrémonos ante la gloria, postrémonos ante la gloria, postrémonos ante la gloria de Mashiach, ay, 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 ay. Mashiach, 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 ay, 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 ay. Mashiach, 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 ay, 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 ay. Mashiach, 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 ay, 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 ay. Vea, Chayima mea y condea, hakelo, mejor yo chayambo. Vea, Chayima mea y condea, hakelo, mejor yo chayambo. Chayambo. Animami, behemuna shelema. Belia, HaMashiach, animami, behemuna shelema. Belia, HaMashiach, animami. Mashiach, 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 ay, 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 ay. Mashiach, 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 ay, 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 ay. Mashiach, 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 ay, 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 ay. Mashiach, 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 ay, 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 ay. Vea, Chayima mea y condea, hakelo, mejor yo chayambo. Shalom, shalom a todos, un abrazo enorme. Ya estamos en vivo desde Radio Restauración 107.9, desde nuestra página en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo, así es que dele like y dele compartir para que este conocimiento, esta palabra que el Eterno trae para cada uno de nosotros en este día, en estas 24 horas de emanación poderosa del Eterno a través del día codificado como es este día de Shabbat. Estamos muy alegres porque tenemos en cabina al pastor Michel Pino, quien es presidente del ministerio al cual pertenecemos, Frin Apóstoles, y también pastor de la Iglesia General Mi Viña. Y un saludo muy especial desde acá hasta donde se encuentra nuestra apóstol en sintonía en este momento, la apóstol doctora Vilma Valle, y un saludo muy, pero muy grande a todos los que ya están conectados aquí en Facebook, los que nos van a ver también por YouTube y a través de la Radio Restauración 107.9. Un abrazo también a los que están acá en cabina, el pastor Imer, hermano Guillermo y todos los que ya están en conexión con nosotros.
Bueno, vamos a entrar ya de lleno al programa, al tiempo, porque necesitamos aprovechar al máximo este tiempo. Así es que les dejo a ustedes con un tema muy interesante. Estamos decodificando las escrituras, pero desde las raíces hebreas. Bienvenido, Pastor Michel Pino, a este programa. Amén. Baruch Hashem, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos nuestros oyentes. En este día es un privilegio de parte del Eterno que haya recibido el honor en su programa, pues venir a compartir perlas de conocimiento, porque el tiempo pues obviamente es del Eterno, pero es corto en comparación a la profundidad que hay, ¿verdad? A la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz del entendimiento de la palabra que el Espíritu de Dios o el Ruach HaKodesh, como lo conocemos en las raíces, nos da la oportunidad en este día. Amén. Así es que de qué vamos a informar o a darle la palabra a nuestros oyentes. Yo sé que muchos, bueno, el tema pasado que hablamos sobre la aplicación de los salmos, pues solo pudimos dar algunos salmos, pero hoy también recordemos que la palabra que está escrita en su Torah es muy práctica, y por eso este programa, aunque no podemos quizás ahondar tanto como deberíamos, pero vamos poco a poco, y yo sé que usted trae algo muy interesante para el pueblo en este día. Sí, básicamente esperamos que el Ruach traiga la palabra que sea, como dijo la Escritura, ¿verdad? En Timoteo, sea útil para enseñar, para instruir, para redarguir, porque es necesario que en estos tiempos, no porque hoy estamos atravesando una condición de pandemia a nivel mundial, porque a nivel profético podemos entender que los tiempos son difíciles en cuanto a salud, en cuanto a economía, en cuanto a aún la condición propia de la congregación del pueblo de Dios. Hoy es necesario que podamos ser instruidos con una palabra de verdad. Hablamos desde las raíces hebreas, no porque pretendamos venir en una condición de rabino. Amén. Venimos en una condición de entender que las raíces es el lenguaje, es la cultura. Las raíces hebreas despiertan esa necesidad que hay en el pueblo de Dios. Y cuando llamo pueblo de Dios, hablo no de la iglesia evangélica, no de la iglesia católica, no de los judíos, no, hablo de la iglesia, de la congregación, de la Keilah, de aquella nación que fue escogida, porque dice en el mal llamado Nuevo Testamento, Brit Hadasha, que nosotros somos pueblo, nación santa, real sacerdocio, escogido por Dios, adquiridos. Tuvimos esa posición una vez que Yeshua, nuestro amado Maestro Jesucristo, nos diera esa oportunidad. Y hoy el pueblo carece de conocimiento. Y usted me dirá, conocimiento, pastor, es lo que yo tengo porque mi título, mi experiencia, mi estudio me lo ha permitido. El doctor, el ingeniero, no nos referimos a un tipo de conocimiento natural de hombre, nos referimos a un conocimiento cuando en Oseas, Hashem, el nombre bendito del Eterno, comienza a decirle al pueblo de Israel: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero teológicamente, a través del trabajo que hay de las iglesias, nos quedamos con ese verso como si fuera un eslogan, que bueno, falta de conocimiento. Entonces yo podría pensar que esa falta de conocimiento se queda hasta donde yo salgo de un instituto, de una universidad, y ya se pasó el capítulo de la falta de conocimiento. Pero en el versículo mismo nos habla diciendo: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, porque estas son traducciones
Reina Valera y todas las Biblias que tenemos hoy en nuestras congregaciones, pero ley no es aquello que nosotros entendimos que era para los judíos, ley que entendimos que era para los tiempos del Antiguo Testamento, igual mal llamado Antiguo Testamento, porque lo que estaba escrito y a lo cual se hace referencia en Oseas, habla de Tanakh, del libro de los profetas, el libro que también Yeshua, nuestro maestro, Mashiach, también estudió, también fue instruido y también hizo referencia, porque recordemos que él siempre decía, escrito está, y escrito está no se refería a Reina Valera porque no existía Reina Valera. Escrito está se refería a que todo lo profético que está en la Escritura era para nosotros, era para el tiempo del pueblo de Israel, que estaba hablándose a través de fariseos, a través de escribas, a través de todos los que dominaban la Torá oral, dominaban y sobreguardaron la Torá, la Escritura, lo que nosotros entendimos y aprendimos y nos quedamos cortos creyendo que es una ley y una ley muerta. Pero la Torá está viva, porque aún los discípulos dijeron, ella es viva, la Torá es Yeshua, la Torá es esa palabra viva y eficaz, que es más cortante, dice, que una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque donde usted la quiera agarrar, de atrás hacia adelante, de adelante para atrás, le va a atinar, le va a dar duro a la transgresión, al pecado, porque entendimos que pecado era fornicar, adulterar, mentir, pero el pecado es todo lo que va en contra de la palabra del Eterno. Entonces ese conocimiento, si yo me pongo a escudriñar, ¿por qué le faltó conocimiento al pueblo de Israel? Si el pueblo de Israel está conformado de sacerdocios, de gente que estudia Torá, que a los 12 años usted se sienta a la par de un niño israelita, que hoy por modismo entendemos que todo lo que es de Israel es judío, pero el pueblo de Israel simple y sencillamente es un pueblo que conoce Torá, que conocía la Tanakh, la Escritura, que conocía la esencia de la revelación del Rúa, del poder de Dios en el monte Sinaí, que era para todas las naciones. Tenemos un Dios, tenemos un Elohim que es Dios de dioses. Él es para todo ser creado por Dios, a menos que usted crea que es hecho del mono, entonces esto no es para usted. Pero si usted es un hombre que cree en Dios, que ha entendido que es a imagen y a semejanza del Eterno, es para usted esta palabra de hoy. Conocimiento. ¿Qué le pasó al pueblo? Desechó Torá, desechó lo que ya entendía como una escritura para revelarse el propósito del Eterno. ¿Y qué comenzó a hacer el pueblo? Dice que la desechó. Ese es el problema que tenemos hoy, que desechamos el conocimiento, desechamos la sabiduría. Habla en Proverbios capítulo 5, no me compares, en capítulo 8 dice, no me compares ni siquiera con las piedras preciosas, porque yo la sabiduría, dice, soy el que te hablo y estuve poseído por Hashem allá en el principio. Desde el principio de la creación, sabiduría, el conocimiento a lo cual nos llama el Eterno, es para que nosotros tengamos y practiquemos lo que tenemos aquí en la Escritura, que nosotros podamos mejorar y empoderarnos a una mejor relación con Dios. ¿Por qué queremos aprender Torah? ¿Por qué queremos y volvimos a las raíces hebreas? No para ponernos un talit, no para hacernos mayores entendidos de la palabra que un rabino, que un roe, un maestro, que un pastor. Todos han aportado inteligencia y han aportado probablemente revelación del Eterno. Pero en la Torá, en las raíces hebreas, está codificado el propósito de usted, el propósito mío, el propósito de todas las naciones del mundo, porque esa palabra que estuvo aquí escrita no fue dada solamente para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, éramos para todas las naciones, que hoy por falta de tiempo no podemos ensanchar, pero sabemos que somos las tribus perdidas de la casa de Israel. Somos esas 10 tribus que no volvimos, esas 3 tribus que salieron exiliadas, esas 10 tribus cuando se partió los reinos del pueblo de Dios. Y hoy esa falta de conocimiento quitó aquella conexión que tenía el sacerdocio, porque en aquellos tiempos para hablar con Dios necesitábamos llevar una ofrenda y me perdona o no, y el sacerdote tenía que venir y decir, sí, sos perdonado, sí, puedes accesar puedes tomar, puedes bendecir, puedes agarrar a tu esposa. Hoy tenemos la libertad de hacer esa comunión y ese contacto y tener
conciencia real de quién es ese Elohim, de qué es el propósito que Dios quiere para mi vida y cuál es el plan que yo debo seguir todos los días en mi casa, en mi matrimonio, en mi vida, en mi comportamiento, en mi trabajo, en lo que yo emprendo. Dice que nadie edifica, nadie vaya a poner otro fundamento que el que está puesto. Todo lo que nosotros tenemos en esta tierra es dado por el Eterno. Todo tiene que ser guiado, tiene que ser puesto primeramente bajo la voluntad, si es de Dios o no es de Dios esto que yo tengo. Entonces nosotros en las raíces hebreas, hoy a través del conocimiento vamos a entender a pequeños rasgos la clave de la sabiduría. ¿Por qué? Porque estudiamos Torah, porque la Torah nos da sabiduría, porque nos ayuda a entender. Tenemos partido el cerebro en dos partes, la parte izquierda y la parte derecha. Muchos tenemos el conocimiento, la inteligencia y sabemos y hemos aprendido, hemos adquirido a través de nuestros estudios, matemáticas, español, ¿por qué no? Está el doctorado en teología, aunque la teología estudia dizque a Dios, pero ¿quién puede estudiar a Dios? Si los mismos rabinos que llevan desde niños hasta su ancianidad y no terminan de estudiar la Torá, lo que nosotros entendimos como Pentateuco, ¿cómo podemos estudiar a un Dios eterno que no fue el principio, fue antes, era el eterno y seguirá siendo hasta la eternidad? Él es la Aleph y Él es la Tap. Él no tiene ni principio ni fin, es un Dios eterno. Por lo tanto, aquí tu identidad es lo que importa. Nosotros somos un pueblo que necesitamos conocimiento, necesitamos una eternidad, necesitamos algo que nos nutra por el propósito con el cual fuimos creados. Si no tenemos conocimiento, vamos a andar rebotando de iglesia en iglesia, de país en país. Hoy viene una pandemia, cierran la frontera, el que se fue, el que ya no pudo volver, no va a volver. Ayer eran tranques y lo primero que hicimos o lo primero que pensamos es se va todo el mundo de Nicaragua y aquí quienes quedan, pues quedamos los valientes, los profetas, los que sabemos y entendemos que de Hashem son los tiempos, que de Hashem es la justicia de Dios, que de Hashem es todo lo que nosotros somos y vamos a caminar en una nación donde Él determinó que cumpliéramos un propósito. Somos los profetas los que tenemos que llevar la palabra de justicia y de verdad allá donde están las autoridades, allá donde están los presos, allá donde están los conflictos matrimoniales, los conflictos, porque nosotros el problema que tenemos es que el conocimiento creemos y lo achicamos a un Dios corto, a un Dios que tiene que darme una respuesta con un texto bíblico muchas veces buscado con el dedo y aquí me va a hablar Dios, o queremos encontrar una respuesta porque la unción de Dios, vienen los grandes profetas, los hombres de Dios, has pasado por las mejores iglesias, te quitan un cargo y se te acabó la emoción. Pasó la campaña y se te fue la unción. Se acabó aquello, la esencia que la palabra de Dios te iba a traer a tu vida. Porque te digo que cuando hablamos de esencia, es aquello que el profeta, el pastor, a través de la revelación de Hashem, va a golpear a tu intelecto. Va a golpear no a la parte izquierda de tu inteligencia, va a golpear a la parte derecha, donde está el conocimiento, esa mente plus, esa mente espiritual, para que lo tengas en un concepto claro. La mente espiritual es la vasija para que tú puedas adquirir conocimiento. ¿Cómo así, pastor? Pero si yo le estoy entendiendo, lo que usted está leyendo es Proverbios, usted está leyendo Salmos, usted sí, pero no estamos leyendo libros, estamos leyendo interpretación bíblica, estamos leyendo y estamos hablando, cuando decimos conocimiento, estamos viendo a ver cuál es el propósito de Hashem. ¿Tengo una identidad o estoy cautivo como en Osea, que destruyó al sacerdocio? Sabe que la persona que está cautiva es una persona que está violentada en su costumbre, en la manera de comer, en la manera de hablar, en la manera de representar su fiesta, en la manera de ser libre para expresar. La cautividad, la atadura no empieza solamente porque estás detrás de unos barrotes. Las ataduras pueden ser porque simple y sencillamente no te das cuenta que detrás de la Torá está un reino también llamado las tinieblas y que a nosotros nos dieron autoridad, que a nosotros nos dieron poder a través de la palabra y ahora creemos que no, es que no veo unción en esa pastora, no veo unción, esa profeta, ese apóstol no es de Dios. Eso,
no nos ha puesto Dios a juzgar a los hombres ni a las mujeres que ha establecido con propósitos en el reino. ¿Sabe por qué se levantó una Débora en los tiempos de jueces? Porque no habían hombres de Dios, porque no habían hombres que tomaran la palabra de verdad, la esencia de la Escritura, ese conocimiento de saber propósito y empoderar a un ejército. ¿Sabe qué es lo que pasó a Josué? Un hombre que amaba a Dios, que Hashem le habló y le dijo: te voy a dar victoria tras victoria, te voy a dar victoria, te voy a dar victoria. Y en un día destruyeron y vencieron al ejército. Y Josué se habrá preguntado: ¿qué es esto? ¿Cómo es que mi Elohim, mi Dios, y se nos murió el ejército? Hay principios divinos de Dios y fueron violentados por Acán, creo que fue. Esa palabra, violentar, esa palabra, principio, no se nos pueden olvidar, para que seamos hombres y mujeres de Dios, que entendamos los propósitos de Dios. No podemos andar violentando los principios que están establecidos en la Torá. El mundo espiritual entiende cuando usted es desobediente. El mundo espiritual entiende cuando usted desobedece la autoridad. El mundo espiritual entiende cuando usted está tapando como el gato el pecado y se va a levantar a una congregación hablando de santidad, hablando de amor, hablando de perdón, y en su corazón está contaminado, está violentando principios divinos de Dios. Los principios divinos de Dios, el conocimiento, ¿qué te hace? Un mejor hombre, un hombre de propósitos. Para que puedas alcanzar una relación con Dios, tienes que entender quién es tu Dios, tienes que entender cuál es tu identidad, tienes que entender qué propósitos tiene Dios, por qué te puso en esa congregación, por qué te trajo a esta nación. Yo tenía que regresarme a España hace 12 años, venía solo a hacer un mandado, como dicen, entro y salgo. Y aquí llevo 12 años y 17 años que me volé en el mundo y esperando que nunca más se me volviera a acercar un pastor a decirme siquiera Cristo te ama. Yo tenía una idea de un Dios religioso, de un Dios teología, que si no entraba por esa puerta con pantalones de tela, con corbata, con una Biblia en el sobaco, yo no podía volver a intentarlo siquiera. Que mientras yo no podía ser el gran pastor Michel Moisés Pino Valle, no podía adquirir conocimiento a través de la palabra. Pero hoy me doy cuenta que cuando hay propósitos de Dios, te va a pasar por pruebas, vas a andar en el mundo, vas a rebotar por donde tú quieras ir a rebotar, pero Él te va a traer a donde tengas que estar cumpliendo un propósito. Hashem, el Elohim nuestro, es un Dios de propósito. Segunda o primera de Corintios, y te voy a hablar como un pueblo de Dios. No me importa qué denominación hay 4,000 denominaciones, todas decimos tener la verdad. Hay cantidad de doctrinas y todas también tienen la verdad. Ellos también defienden a su profeta, también defienden al Dios que ellos entienden que es Dios. Pero yo te voy a hablar del Dios que tú todavía tienes dentro de la palabra, dentro de esta Dabar, de esta palabra revelada. ¿Por qué, pastor, revelada? Si yo la puedo leer, compro una Thompson, compro una Reina Valera y yo la leo cuando quiera. No, es que usted puede leer, pero puede interpretar lo que es Hashem, los misterios. Es que esto no es de misterio, esto es de leer, no, esto es de misterio, esto es de conocimiento adquirido porque hay revelación del Rúa. Dice Pablo, sin embargo, hablamos, dice, sabiduría. Hablamos de lo que han alcanzado madurez y sabiduría. Hablamos a los que han alcanzado sabiduría, madurez y sabiduría. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a los que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros. Versículo 10, nosotros por el Espíritu, para que el Espíritu todo lo escudriña, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que, como no ponemos todo el tiempo para desarrollar lo fundamental que te puedo dejar en esta noche o en esta tarde, es que entiendas que es a ti, pueblo de Hashem, de Dios,
que te está llamando a las raíces hebreas, para que vayas a escudriñar, que no pases por una Biblia solo creyendo que cuando habla del principado de este siglo, no era del principado de los tiempos romanos de Pablo, estaba hablando metafóricamente de los tiempos de Dios, cuando tiene que el hombre entender que es para nosotros la revelación. En tu lado derecho está la vasija. Tienes que prepararte para que haya lugar, como a la viuda cuando el profeta le dijo, no tengo nada, pero busca, llama, trae vasijas. Y comenzó a llenar del aceite, comenzó a llenar esa provisión, esa parmasá, que es la que alimenta tu alma, tu espíritu. No te preocupes por lo eterno. Las pandemias, las crisis, los gobiernos, todo pasa, pero la palabra de Hashem no va a pasar. Conocimiento, ella es sabiduría adquirida de parte de Dios para nosotros, su pueblo. Amén. Hay tanto que hablar, pero ya estamos llegando al cierre de nuestro programa. Y bueno, públicamente quiero decirle también al pastor Michel y a todos nuestros oyentes que vamos a tratar de tener en otro momento al pastor, ya para que ustedes se preparen y puedan esperar ese manjar delicioso que es la Torá. Como decía el pastor, es el fundamento del resto de la palabra, de todas las escrituras. Entonces les dejo la invitación para el próximo sábado, a partir de las 2:30 vamos a estar con otro tema, hablando de lo que Dios nos ha dejado en su Torá y que lo podamos llevar a la práctica. Así es que comparta este video para que muchos puedan entender este conocimiento que ya está ahí, pero que hoy está siendo ensanchado a través del conocimiento de las raíces hebreas. Bendiciones a todos, Shabbat Shalom, y que tengan una excelente semana. Bendiciones, amén. Pastor Michel. Amén, amén. Okay.